Bienvenidos a este vídeo en el que exploraremos cómo crear presentaciones, añadir elementos a las diapositivas y mucho más a través de PowerPoint. Vamos a comenzar. Para empezar, podemos añadir siempre nuevas diapositivas a través del botón Nueva diapositiva. Como vemos, siempre que comenzamos una presentación en blanco, sin contenidos, nos aparece una primera diapositiva por defecto que es la página de portada, en la cual podemos ingresar un título para nuestra presentación e incluso un subtítulo si así lo deseásemos. Aquí vemos en la parte derecha de la pantalla que se nos generan automáticamente ideas de diseño en base a, al contenido que hayamos incluido en nuestra diapositiva. Pues, por ejemplo, si seleccionamos esta, se nos puede crear este diseño. Tenemos varios para elegir y siempre podemos generar más ideas. Para añadir una nueva diapositiva, como venía diciendo, tenemos aquí un nuevo botón, insertar nueva diapositiva, y aquí se crearía o se generaría esta nueva diapositiva en la que por defecto también tendremos un título y un cuerpo de la diapositiva. ¿Vale? Pues si por ejemplo esta es la introducción, aquí podemos ir poniendo diversos puntos en nuestras diapositivas. Siempre podemos cambiar, como vemos, a partir de aquí, el propio diseño de nuestras diapositivas. ¿Vale? Siempre podemos volver atrás y dejar elegido un diseño. Si quisiésemos en cualquier momento cambiar este diseño, iríamos a la pestaña Diseño y aquí podríamos cambiar el diseño completo de lo que son todas las diapositivas que tenemos actualmente dentro de nuestra presentación. Bueno, volviendo a la parte de lo que es el propio diseño del texto de nuestras diapositivas, lo podemos hacer desde la pestaña Inicio, en la cual nos encontramos por defecto. Y aquí podemos cambiar varios de los aspectos de nuestras diapositivas a nivel textual. Por ejemplo, aquí vemos que se está usando esta fuente y aquí podemos navegar para seleccionar otras fuentes, poner los textos del título, por ejemplo, en negrita, resaltar algún punto en concreto poniéndolo subrayándolo, poniéndolo en itálica, en cursiva, ¿vale? Y también tenemos opciones, pues lo que es ya para evitar que se generen listas. Directamente aquí tenemos los distintos puntos. Si yo no quisiese que fuese una lista, simplemente clicaría en este botón y ya no sería una lista. Si quisiese, por ejemplo, que fuese una lista numerada, pues clicaríamos en este otro botón. Y aquí tenemos varias opciones de numeración, ¿vale? Tanto ordenada, como es en este caso, como en el sentido de que no haya ningún orden, podemos también seleccionar las viñetas de una lista sin ordenación, ¿vale? Entonces, tenemos estos dos botones para gestionar nuestras listas. También podemos gestionar la sangría directamente, ¿vale? Clicando en este otro botón. Vemos que se generará un punto o un subpunto debajo del primero y por defecto también se disminuye lo que es el tamaño de la fuente también para hacer hincapié, para resaltar que es un subpunto del anterior. Más cosas que podemos gestionar desde lo que es esta pantalla de inicio, pues es la alineación del texto. Yo puedo aquí ir a la sangría hacia la izquierda, vamos a dejar la alineación normal ahora mismo. Y aquí vemos que el texto está alineado a la izquierda. Si quisiésemos centrarlo, simplemente basta con seleccionar la línea que queremos, de la cual queremos cambiar la alineación y clicaríamos si queremos centrarlo, si queremos alinearlo a la derecha o si queremos justificarlo, que ahora no se va a ver, pero si siguiésemos añadiendo texto, por ejemplo, voy a copiar y pegar este texto, ¿vale? Pues aquí vemos que sí que se justifica el texto. Si yo seleccionase esta línea y
le quitase la justificación, ¿vale? Volviese a alinear a la izquierda, vemos que no se está llenando todo el espacio que hay en el cuadro del texto. Sin embargo, esto funciona igual que en Microsoft Word. Si justificamos el texto, sí que se llena ya todo el espacio. A continuación, veremos cómo se pueden insertar diversos elementos en nuestras presentaciones. Estos elementos pueden ser desde imágenes a tablas y gráficos, formas u otros elementos multimedia como pueden ser un vídeo o un GIF, ¿vale? Un GIF animado, una imagen animada. Comenzando por las imágenes, vemos que tenemos aquí mismo, podemos acceder, estos son atajos que tenemos en la pestaña de inicio para insertar diversos elementos. Pero también tenemos una pestaña en este menú superior denominada insertar, donde aquí podemos ver absolutamente todos los elementos que podemos añadir a nuestras diapositivas. Vamos a comenzar añadiendo una tabla. Como vemos, si clicamos aquí, nos aparece un diseñador de tablas en los cuales podemos seleccionar el número de filas y el número de columnas que queremos añadir. Pues si quiero generar una tabla de 7 columnas por 3 filas, seleccionaría ahí y vemos que efectivamente se ha generado esta tabla. Por defecto se ha generado con una cabecera de otro color y aquí tenemos distintas filas. Si queremos acceder al diseño de la tabla, vemos que en cuanto tenemos seleccionado una tabla, aparece en la parte superior una sección diseño de tabla. Desde aquí podemos gestionar tanto el propio diseño a nivel de colores, a nivel de sombreado, de bordes, como este otro apartado denominado disposición, donde ya puedo básicamente controlar la disposición de la propia tabla y añadir nuevas filas y nuevas columnas. Es decir, bueno, yo añado una tabla y digo, me he quedado corta de filas, simplemente me voy a este apartado de disposición y digo, bueno, pues inserta una nueva fila abajo, inserta una nueva fila arriba, etcétera. ¿Vale? Y lo mismo con las columnas. Entonces, desde aquí yo ya podría comenzar a rellenar mi tabla con los valores. Bueno, pues si estuviese haciendo un horario, por ejemplo, iríamos poniendo los días de la semana, etcétera. ¿Vale? Y podríamos irlo rellenando en cualquier momento. Es importante decir que dentro, si seleccionamos el texto de cada una de las celdas, podemos aplicar, bueno, pues lo que es los mismos controles que tenemos para cualquier elemento textual, como hemos visto en la diapositiva anterior. Puedo poner en negrita, puedo poner en cursiva, subrayar, cambiarle el color, etcétera. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar en blanco, que se ve bastante mejor, pero es importante pues tener eso en cuenta, que todos estos controles me sirven también para el texto de cada una de las filas y celdas de la tabla. También la propia alineación, ¿vale? Aquí lo vemos, que yo puedo alinear cada uno de los valores que hay en cada celda, pues al medio, a la izquierda, a la derecha o justificar. Entonces, bueno, pues por esta parte es muy interesante. Más cosas que podemos hacer, de hecho vamos a seguir añadiendo más elementos, pero aquí quiero destacar una funcionalidad muy interesante que tiene PowerPoint, que es la posibilidad de duplicar una diapositiva. Imaginemos que yo ya he creado una tabla a la cual le tengo que cambiar solo unos pocos valores, pero el resto de la diapositiva se mantiene igual. Bueno, pues entonces puedo duplicar la diapositiva y se me genera una nueva diapositiva exactamente igual. Entonces esto, bueno, pues puede ser muy útil para muchos casos de uso. Bueno, por el momento vamos a eliminar esta segunda tabla que acabamos de duplicar. Lo podemos hacer directamente con el botón suprimir de nuestro teclado y vamos a seguir explorando el resto de elementos que podemos añadir a nuestras presentaciones. Obviamente también vamos a poder añadir imágenes. Las vamos a poder añadir desde nuestro propio archivo de nuestro ordenador, es decir, estas dos opciones abrirán una pantalla para seleccionar archivos dentro de nuestro sistema de ficheros y también tenemos otras opciones que enseñaré ahora mismo. Una de ellas es la que tenemos aquí al final, imágenes en línea, que básicamente lo que hace es abrir un buscador para encontrar imágenes relacionadas con algún concepto que queramos añadir dentro de nuestra diapositiva, ¿vale? Utiliza el buscador Bing de Microsoft. Entonces, bueno, pues aquí podemos explorar, pues tenemos la palabra avión, bueno, pues podemos añadir, por ejemplo, esta imagen de un avión.
y vemos que se añade. Vemos que se añade además con un pie de foto muy importante, siempre reconocer en nuestras presentaciones la fuente de las fotos y de los elementos que utilizamos. Entonces, bueno, aquí directamente al utilizar esta opción de imágenes en línea se nos añade esta especie de pie de foto que advierte sobre la licencia y sobre el autor de la imagen, con lo cual, bueno, pues es bastante útil si quisiésemos buscar, bueno, pues por ejemplo, vamos a buscar imágenes de ayuntamiento, vamos a añadir esta imagen y vemos que también la podemos añadir. Vemos una cosa muy interesante, que es que se vuelve a abrir el diseñador que veíamos antes, pero esta vez para diseñarnos una disposición con las dos imágenes que ha detectado en la diapositiva. Podemos seleccionar diversos diseños, como vemos. Pues aquí, por ejemplo, en las dos imágenes, una al lado de la otra, podemos aquí con otro fondo, las imágenes utilizadas como fondo, aquí, bueno, pues las dos imágenes con un fondo negro y un espacio para texto, las imágenes apiladas. Bueno, pues como vemos, tenemos varias opciones en función de esas sugerencias que nos ofrece el diseñador. Bueno, en este caso vamos a dejarlo como estaba, dándole a los botones de deshacer, ¿vale? Y vamos a ver otra opción que tenemos para insertar fotos en nuestras diapositivas, ¿vale? Si abrimos un navegador y realizamos, por ejemplo, también una búsqueda en Google, ¿vale? Mismamente, no tiene por qué ser solo Bing. Vamos a abrir Google y vamos a buscar una foto de un gato, por ejemplo. Y si yo aquí elijo una foto, hago clic derecho y en vez de guardarla le doy a la opción copiar imagen, luego puedo venir aquí y pegar esa misma imagen sin tener que haberla guardado en mi ordenador. Siempre puedo redimensionar las imágenes, ¿vale? Importante, si queremos que mantenga el mismo aspecto, el mismo ratio de aspecto, es importante que siempre seleccionemos la esquina para ampliarla y disminuirla, porque si lo hacemos desde los extremos vemos que se deforma la imagen, ¿vale? Que, bueno, pues en algunas ocasiones nos puede venir bien igualmente, pero si queremos mantener ese aspecto original, siempre cambiaríamos el tamaño arrastrando desde la esquina. Y otro aspecto muy importante, imaginaos que yo ya tengo esta disposición, me gusta mucho, y digo, bueno, pero es que esta imagen del gato o del avión, prefiero que esté la imagen del avión por encima de la del gato. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues vemos que tenemos aquí un botón denominado organizar. Aquí puedo decir cómo se ordenan los elementos en las distintas capas que tenemos dentro de nuestra diapositiva. Por ejemplo, la del avión claramente está en la última capa, esa foto. Entonces podemos decir traer al frente. Y al traer esa imagen al frente se superpone al resto que ya existía, ¿vale? Y yo puedo jugar con todo esto pues para crear otros diseños. Pues digo, vale, pues me gusta más que el gato esté al frente. Bueno, pues mismamente. Pero bueno, mira, esta sí que me gusta cómo ha quedado aquí, con su pie de foto, lo ponemos aquí. Y luego siempre, otra cosa, al igual que con las tablas, podemos modificar las imágenes. En el apartado formato de imagen tenemos infinidad de opciones para modificar las imágenes directamente desde PowerPoint. Podemos corregirla, ¿vale? Añadirle más brillo, añadirle más contraste directamente desde aquí. Bueno, pues como vemos aquí es mejor que la imagen mantenga su aspecto original porque si no, no se ve muy bien. Pero también podemos, por ejemplo, cambiarle el color a la imagen. Si igual quiero el gato azul. Podemos añadir efectos artísticos, podemos añadirle bordes, ¿vale? A nuestra imagen para que parezca más así como una foto, bordes de colores, ¿vale? Se pueden jugar con todas estas opciones y otro aspecto importante es el de recorte. Yo al quiero recortar la foto, no quiero que se le vea la cola al gatito y solo quiero que se vea así la imagen y la modifico, la muevo y ahora, bueno, pues puede que encaje un poco mejor en mi presentación. Es decir, que desde el propio PowerPoint yo puedo modificar las imágenes sin tener que acudir a
programas externos para modificarlas, ¿vale? Entonces es mucho más cómodo. Y otros elementos también que se pueden añadir dentro de nuestras presentaciones son las formas. Las formas permiten hacer también más llamativas esas diapositivas. Bueno, pues al insertar, por ejemplo, flechas para señalizar algún elemento, ¿vale? Al igual que con las imágenes, yo puedo modificarlas, moverlas, cambiar el tamaño, cambiar el color, tanto el color de relleno, esto es importante, como el borde de esa forma, ¿vale? Pues le puedo poner distintos bordes o directamente decir que no tenga contorno. Y esto lo puedo hacer pues con lo que son muchas formas, ¿vale? De hecho, aquí mismo en el formato de forma vemos que podemos cambiarlo por muchas otras, ¿vale? PowerPoint tiene una biblioteca bastante grande de formas, entonces, bueno, pues aquí directamente podría añadir un rayo, ¿vale? Podría ya añadir este símbolo del más, podría añadir muchísimos elementos, ¿vale? En función de nuestras propias necesidades. Siempre está bien explorarlo, pero lo básico aquí es sobre todo cambiar el color y dentro de estas formas también podemos modificar su posición dentro de lo que es la diapositiva, al igual que podíamos hacer con las imágenes. Pues por ejemplo, yo quiero enviar atrás del todo esta forma, pues simplemente clicaré aquí y le diría enviar al fondo. Entonces ya se superpondrían otros elementos por encima. Bueno, y finalmente vamos a ver cómo podemos insertar también gráficos dentro de nuestras diapositivas, cosa que es muy interesante, sobre todo si queremos presentar datos. Pues hacerlo de una forma visual siempre va a ser mucho más llamativo para la audiencia. Entonces, al igual que con las formas, al igual que con las tablas, al igual que con las imágenes, iríamos al apartado Insertar. Y aquí vemos que tenemos una opción Gráfico. Y podemos seleccionar distintos tipos de gráficos. Gráficos temporales, de líneas, gráficos de columnas, de barras, gráficos de sectores, gráficos de dispersión. Vemos que tenemos muchísimos tipos de gráficos. ¿Vale? Bueno, si seleccionamos, por ejemplo, una columna agrupada, le vamos a seleccionarlo y vemos que sucede lo siguiente. Vemos que se abre Excel, Microsoft Excel. ¿Por qué se abre Excel? Bueno, pues muy sencillo, porque los datos van a ir asociados a una tabla de Excel. De esta forma están integrados PowerPoint y Microsoft Excel, en este caso. ¿Vale? Y vemos que desde aquí no modificamos los datos directamente desde lo que es PowerPoint. Desde aquí modificamos el diseño, pero no los valores. Los valores los modificamos con esa tabla que se nos ha abierto en Excel, que vemos que es un gráfico en Microsoft PowerPoint. Y aquí podemos cambiar todo lo que queramos. Pues decimos, bueno, pues podemos pegar directamente nuestros datos que tuviésemos en otra hoja de cálculo, los podemos pegar aquí y decir, bueno, pues gato, por ejemplo, es una categoría, perro es otra, periquito es otra y tortuga es otra. Y aquí podemos modificar todos los datos. Por ejemplo, aquí sería 1, que serían, digamos, las columnas. Pues vamos a decir, yo qué sé, podemos poner cualquier aspecto, pues por ejemplo, color, podemos poner velocidad, podemos poner aceleración. Datos de estos animales, por ejemplo. Y aquí, pues directamente yo cambiaría los datos y esto automáticamente, como hemos estado viendo, se estará reflejando en el gráfico que hemos insertado en PowerPoint. Si, por ejemplo, aquí ponemos de repente un 10, se va a modificar la tabla para ajustarse, la tabla del gráfico para ajustarse a ese nuevo dato. Entonces, es una forma mucho más sencilla de mantener nuestros gráficos más limpios. Además, podemos importar perfectamente desde Excel los datos que queramos ver en PowerPoint, de tal forma que si actualizamos los datos en Excel, se verán reflejados directamente en PowerPoint
y no tendremos que preocuparnos de nada más que del diseño, ¿vale? Que si yo ahora de repente hago doble clic en una de las barras, me puedo ir aquí al apartado que tiene este cubo de pintura y aquí vemos que el color, pues yo no quiero que sea este, quiero que sea morado, pues se cambia automáticamente en esas categorías y en la leyenda, ¿vale? También podemos modificar el tamaño, al igual que con las imágenes, y también se nos ofrecen diferentes tipos de diseño, ¿vale? Y esto lo podemos hacer con cualquiera de los gráficos que nos ofrece PowerPoint. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí esto es muy similar a Excel, a crear gráficos con Excel, solo que aquí directamente los insertamos en una diapositiva. Y hasta aquí el vídeo sobre cómo añadir elementos tanto textuales como multimedia a nuestras presentaciones.